día. Y vamos a hablar de salud y bienestar con María Luisa Piña, que está con nosotros. Vamos a hablar de un tema muy interesante, la inteligencia artificial en la educación infantil. Bienvenida, María. Hola, un placer para mí estar nuevamente con ustedes y sobre todo hablar de un tema tan controversial, tan importante y tanto valor definitivamente actualmente. Desde tu experiencia, María, ¿cómo está impactando el uso de los chatbots o los chatbots en la educación ahora mismo? Mira, definitivamente el impacto de específicamente de ChatGPT y todas esas plataformas, pues impactan más a partir de la adolescencia, porque digamos, ¿verdad?, que en la infancia no necesariamente, pero sí está impactando en cuanto al uso que hacen de esto para, por ejemplo, el tema de elaborar trabajos, de hacer investigaciones, y pues directamente va a afectar lo que es el desarrollo de su a nivel cognitivo y de las habilidades específicamente de pensamiento crítico, de razonar, de pensar y de poder producir. Porque en el momento en el que yo puedo interactuar y platicar con una plataforma digital y pedirle, elabórame un informe sobre tal libro, un resumen sobre tal libro, y yo hago un copy-paste, pues entonces efectivamente todo lo que está relacionado con el pensamiento lógico, el razonar, el poner mi opinión, plasmar mi opinión, ¿verdad?, se va a ver afectado. Y ni habla de que obviamente si tengo esa facilidad, ni siquiera voy a leer el libro porque me va a hacer... O sea, como antes conocíamos Rincón del Vago, después vino que es Wikipedia, ¿verdad? Y toda esa plataforma, pero ahora tenemos un instrumento que simplemente bloquea lo que es el pensamiento, porque antes era más difícil tú hacer copy-paste, porque era muy evidente y tal. Tú tenías que rejugar un poquito con esta información. Pero hoy en día cuando ChatGPT te conoce, ya sabe cómo tú hablas y todo, tú le corriges, y después ya eso camina solo. Exacto. Hay algo que sucedió precisamente al inicio del programa, en el cual Mariotti buscó una información y ChatGPT le dio una información sesgada y errada. Entonces Carlitos anotaba, ok, tú buscas una información, pero tú tienes que tener un fondo. Y la capacidad de distinguir, claro. La capacidad o el criterio de decidir una cosa u otra dentro de lo que me está contando. Por ejemplo, yo le he preguntado y le he dicho, no, eso no es así. Claro, tú puedes cuestionarlo porque tú tienes un conocimiento de base, claro. Tú lo cuestionas. Y para mí ese es uno de los grandes riesgos. ¿Por qué? Porque el adolescente todavía, el desarrollo de su cerebro se encuentra en una etapa importante, porque digamos que el cerebro se alcanza su mayor desarrollo a mediados de los 20 años. Entonces, si tú en la adolescencia, en lugar de utilizar tu cerebro plenamente, aprovechar las experiencias, lo atrofias porque ya dejas de utilizar ciertas zonas, son zonas que no se van a desarrollar, porque así funciona el neurodesarrollo. Lo que yo no utilizo, lo desecho. Entonces, todos esos neurotransmisores que no utilicemos se van a ir desechando y hay habilidades que no vamos a ir desarrollando. Entonces, para mí, ese es uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial en manos de los adolescentes. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy controversial, es muy amplio la posibilidad, pero para empezar, yo diría que es enseñarle a usarlo. Porque al final del día es una realidad, está ahí y no tenemos cómo detenerlo. Entonces, mientras organizamos bien qué vamos a hacer, es que ellos sepan cómo usar, o sea, que tengan ese acompañamiento, como ustedes plantean, de que hay un análisis, de que yo pueda leer, de que yo pueda realmente validar que lo que me está diciendo es cierto, porque a mí también me ha pasado, que me dice una cosa y yo digo, no, pero espérate, eso no es así, yo sé de tal informe, que y lo puedo redigir. El adolescente no necesariamente va a tener esa capacidad. A mí algo que me ha preocupado bastante es que tú sabes que en la adolescencia todo el mundo tenía un código para que los padres no se enteraran de lo que tú estabas. Un libro, el tuyo, que lo tenía de tu diario, y le ponían números y letras para que tu papá no se identificara. Pero ahora hay unos códigos que me llama preocupación. El 1423, por si tú has visto eso en algún hijo tuyo, que dice, me quiero morir. Entonces, es un nuevo lenguaje que los padres están totalmente excluidos y no saben de cómo te puedes autolesionar, que están buscándolo a través de ChatGPT. Sí, es altamente alarmante porque no es nada más el aprendizaje. El aprendizaje sabemos que se puede ver afectado, el desarrollo cognitivo por igual, pero incluso a nivel emocional, cómo eso impacta. Y yo sé de 2 casos, por lo menos a nivel internacional, de adolescentes que se han quitado la vida luego de conversar con alguna plataforma, no sé si fue ChatGPT, pero una de esas plataformas. Entonces, sí, no solamente la parte del aprendizaje y el desarrollo. Tú le dices a ChatGPT, quiero morir, y te da la fórmula, cómo hacerla. Correcto. Entonces, ese es uno de los grandes riesgos. O sea, sí está el riesgo a nivel cognitivo, porque el ejemplo que yo pongo claramente, cuando uno estaba estudiando tenía que buscar en la enciclopedia, teníamos que buscar en el diccionario, y aunque uno no lo ve, hay habilidades cognitivas que se estaban desarrollando. Eso es como cuando uno aprende a caminar. Hay muchos procesos que se van dando en el cerebro de un bebé
que no lo vemos, pero que se están dando para que él aprenda y adquiera estabilidad. Ya hoy en día yo me paro en automático y camino, no tengo que pensarlo, pero sí hubo un proceso para llegar ahí. Igualmente, esas habilidades que nosotros desarrollábamos, ya no tenemos que desarrollarlas porque tenemos otro tipo de facilidad. Eso es en el aprendizaje, pero a nivel emocional, para mí esa es la parte más alarmante, porque yo creo que al final del día nos vamos a adaptar, ¿ok? Al exceso de información, a las plataformas, a la inteligencia artificial. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse y vamos a funcionar en esta nueva realidad. Ahora, ¿qué me preocupa? Más que el aprendizaje, el aspecto emocional. Creo que eso es como lo más alarmante por todo lo que estamos viendo. ¿Y cuáles son quizás algunas señales que los padres pueden observar o identificar para saber que quizás los niños de su casa están abusando de la inteligencia artificial o de la tecnología? Claro, buenísima pregunta. Mira, en primer lugar, de ver esos cambios, ver esos cambios en el estado de ánimo por encima de lo esperado, porque en el adolescente obviamente vamos a esperar cambios de ánimo, de actitud y demás, pero uno conoce a sus hijos. Entonces, cuando tú ves un cambio significativo, prolongado, por encima de lo esperado, es la primera señal de alerta. Luego, cambios en los patrones para dormir. Se les altera el ciclo del sueño, ya no descansan de la misma manera y uno lo nota en su forma de comportar y de relacionarse. Y también el preferir estar en casa para hacer uso de los dispositivos electrónicos a salir. Bien, o sea, como que esos adolescentes que de repente tú le dices, mira, vamos a salir a comer. Ay, no, yo prefiero quedarme aquí. ¿En qué se queda? Se queda utilizando el celular, conectado, exacto, hiperconectados, y es más fácil para ellos, es más cómodo tener que quedarme aquí a tener que socialmente exponerme, socializar, interactuar. Entonces, esas son pequeñas señales que podemos identificando. Y uno que es viejo ya esperando que los papás le digan, vamos a hacer a comer, para que paguen. Exacto. Mira, y en una oportunidad yo le pregunté a unos estudiantes míos que por qué, por ejemplo, uno se monta en el ascensor, se encuentra con ellos y no saludan a nadie, y sin embargo le piden algo a ChatGPT, se lo piden por favor y le dan las gracias. Entonces dicen, bueno, porque ChatGPT todo lo que yo le digo me contesta, pero a veces tú saludas a una gente y no te contesta. Sí, pero entonces hay como un miedo al rechazo también que de alguna manera la máquina lo... Al rechazo y a Terminator. Sí. Claro. Sí. Eso lo ve en la máquina, eso que lo tiene ellos así. Sí, es por si mañana pasa algo, le diga, yo te pedía por favor y te daba la gracia. Black Yo era Mirror. amiga tuya. Sí. Black Era Mirror. polite. Pero es que uno del tema de las plataformas digitales es que altera la socialización. O sea, esas habilidades sociales se van perdiendo. Ahorita mencionaban el tema del contacto visual, como ya no, o sea, no queremos ni siquiera ver. Y hay estudios incluso que evidencian que el exceso de uso de tecnología hace que el cerebro no quiera mantener contacto visual. ¿Por qué? Porque percibe una amenaza. Y no es real, obviamente, pero yo percibo una amenaza y yo mejor le esquivo, porque hay una demanda. Cuando yo mantengo el contacto visual, yo tengo que interactuar, yo tengo que sentirme cómodo y demás, y no estoy acostumbrado a eso, percibo una amenaza y mejor esquivo. Entonces, sí, eso de no saludar en el ascensor, por ejemplo, cuando me cruzo con una persona, no es nada más porque no me van a responder para atrás, es porque también hay una apatía, hay una indiferencia, y estoy en mi mundo. Hay veces que lo hago consciente, pero hay veces que lo hago de manera inconsciente incluso. Caramba, qué conversación más interesante. Hay tela para cortar. Atención al equipo nuestro de redes. Oigan bien, ¿qué tan en peligro está la educación infantil? Ese infante que será un adolescente y que después será un hombre o una mujer. Tendrá un matrimonio, tendrá hijos, tendrá un empleo, tendrá trabajo, estudiará, irá a una universidad. Esta conversación ha sido súper interesante, pero no sirve de nada si usted, que la recibió ahora, la escuchó ahora, la vio ahora, cuando comienza a caminar en nuestras cuentas, si no la escucha, la mira con mucho detenimiento y la aplica y la comparte. Como si fuera un chisme buenísimo. Porque real y efectivamente la pregunta es correctísima. ¿Qué tan en peligro está la educación infantil por ChatGPT y otros chatbots? Porque todos los días salen nuevos. Así es. Salen nuevos. ¿O no? Totalmente, sí. María Luisa Piña, psicóloga infantil y escolar. Un aplauso. Gracias. Un placer estar por aquí. Hasta la próxima. Señores, feliz fin de semana. Parece que va a seguir lloviendo. Va a seguir lloviendo. Hay muchas provincias en alerta amarilla, en alerta verde, en alerta amarilla. San José de Ocoa en alerta roja. Ojalá Elías Piña siga normal, porque hacia allá va mañana
el aspirante presidencial, no el don conductor ni el don productor. Gracias. Vamos Hasta para el allá, lunes. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta el lunes.